Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, seguimos teniendo la actualidad en Turquía y especialmente en Estambul. Al menos por ser la ciudad más grande del país, pues centrada en esas nevadas, en esas fuertes nevadas que están azotando buena parte del país, buena parte de Turquía. Os hemos venido informando en los últimos días, pues con bastante detalle sobre todos los problemas de transporte, todos los problemas sobre todo de cancelaciones y de retrasos en vuelos de las principales compañías que operan en los aeropuertos de Estambul. Y en las últimas horas pues hemos dedicado varias noticias a estos temas. Por resumir un poco la situación, por lo menos con lo que ha ocurrido en las últimas horas, que no es más que un poco de que lo que ya ha venido ocurriendo pues durante el miércoles y el jueves, y de lo que se espera también que siga ocurriendo durante este fin de semana, porque los meteorólogos advierten que no se espera una mejoría, por lo menos un cese de las nevadas, hablando de Estambul, hasta por lo menos el lunes. Sería a partir del lunes cuando tendríamos, cuando cesarían esas precipitaciones en forma de nieve, pero ojo porque va a persistir, va a seguir habiendo peligro de heladas. De hecho, se esperan temperaturas mínimas aún más bajas para el lunes. Bueno, como decíamos, en las últimas horas, pues bueno, ha seguido nevando con intensidad en Estambul, donde tenemos espesores en algunas zonas, que en las zonas más al norte, en los distritos más altos, pues tenemos en algunas zonas espesores de hasta 40 centímetros de nieve. Obviamente en el centro de la ciudad pues no alcanza ni muchísimo menos esos espesores. En lo que es el casco urbano, en el centro mismo, en el centro histórico, por así decirlo, en la zona de Fatih, en la zona de Gálata, no alcanza esos espesores, obviamente, la nieve, pero sí que tenemos precipitaciones en forma de nieve que cubren de blanco muchas zonas de, incluso, pues, ya decimos, del centro de la ciudad. Y pues esta situación ha obligado al gobernador de Estambul a continuar con ese cierre de los colegios por un día más, que había decretado para todos los distritos de Estambul, sin excepción. Las nevadas en la ciudad no han dado tregua desde el miércoles. El temporal persisten esas precipitaciones. Sí que es verdad que el tráfico por ahora se mantiene, pues la verdad, bastante más aliviado. Tenemos una densidad de tráfico muchísimo menor. El día de ayer, por lo menos, rondaba el 25-30%, algo inaudito para una ciudad como Estambul, donde suele rondar habitualmente más del 70, incluso más del 80% a la densidad de tráfico. Y pues bueno, a esto contribuye, pues por un lado, el cierre de los colegios. Muchos empleados y muchos funcionarios públicos están trabajando, se les ha pedido que trabajen desde sus casas para evitar desplazamientos, y además se ha hecho un llamamiento a la población a evitar, salvo que sea estrictamente necesario, el uso del coche, el uso de vehículos privados, y en caso de tener que hacer desplazamientos, pues recurrir al transporte público. Y estamos viendo imágenes. De hecho, en la última noticia que hemos publicado sobre este mismo tema, sobre las nevadas en Turquía y en Estambul, tenéis varios vídeos, y en uno de ellos se ilustra perfectamente cómo tenemos una densidad del tráfico que es que tiene cierta densidad para lo que es una ciudad, pero que es muchísimo menor comparado con lo que estamos acostumbrados a ver en Estambul. Y obviamente esta situación pues sigue afectando a lo que son los dos principales aeropuertos de la ciudad: al aeropuerto de Estambul, al Istanbul Airport, en el lado europeo de la ciudad, en Arnavutköy, a las afueras del lado europeo de la ciudad, y también en el aeropuerto asiático de Sabiha Gökçen, en Pendik. Tenemos cientos de vuelos cancelados, y ojo porque la situación va a seguir, como decíamos, en función de las condiciones meteorológicas adversas que se anuncian, va a seguir durante el fin de semana, así que se esperan más cancelaciones de vuelos. Lo tenéis también, esa información, en las noticias en los días anteriores en las que hemos hablado de las nevadas en Estambul, pero también en la última noticia que hemos publicado
sobre la situación en Estambul y en toda Turquía de ese temporal de nieve, tenéis también enlaces donde tenéis, por un lado, una web que ha habilitado Turkish Airlines, donde se puede comprobar el estado del vuelo para saber si ha sufrido algún tipo de modificación, alguna cancelación, algún retraso. Y también por parte de Pegasus tenéis enlaces a una lista que va actualizando, que ahora mismo está actualizada hasta el 23 de febrero, domingo, de los vuelos cancelados de la aerolínea Pegasus. En el día de ayer los vuelos cancelados de Pegasus superaban, si no tenemos mala memoria, los 450. Rondaban los 450. Hoy seguramente sea incluso más, siempre hablando del total de vuelos cancelados, pero son una cantidad importante, así que recomendamos, como están recomendando las autoridades, que si vais a coger un vuelo en Estambul, si tenéis que coger un vuelo con salida desde Estambul o con destino a Estambul, comprobéis antes el estado de vuestro vuelo. Antes de dirigiros al aeropuerto, antes de tomar ese vuelo, por favor comprobad el estado de ese vuelo para ver si ha sufrido modificaciones de última hora, cancelaciones de última hora, o si pues tenéis suerte y no ha sufrido ninguna incidencia. Y recomendaros también, como están haciendo las autoridades de la ciudad y las autoridades aeroportuarias también, recomendaros que si vais al aeropuerto, finalmente, si es posible, que lo hagáis en transporte público y por lo menos con 3 horas de antelación, teniendo en cuenta todos los trastornos que están sufriendo las operaciones en los aeropuertos, pero también tened en cuenta que puede ser posible que sufráis retrasos por las dificultades para llegar por muchas vías, por muchas carreteras a los mismos aeropuertos de la ciudad. Ya decimos, tenéis en la última noticia que hemos publicado hoy sobre este tema un montón de vídeos donde se ve, incluso en uno de ellos es absolutamente increíble cómo se ve el aeropuerto de Sabiha Gökçen en el lado asiático. Se ve un avión en ese vídeo de Pegasus medio cubierto por la nieve que cae con bastante intensidad. También han dejado las nevadas en Estambul pues escenas muy bucólicas, muy curiosas, como la de esa pelea de bolas de nieve entre algunos ciudadanos y la policía en la plaza Taksim, en la icónica plaza Taksim de Estambul. Y en cuanto al resto de Turquía, ¿qué decir? Pues tenemos una situación en muchas provincias bastante similar o peor a la que tenemos en Estambul ahora mismo. Lo peor posiblemente esté en las provincias orientales, provincias como en Erzurum, Kars, Ari, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Van. En las provincias orientales tenemos temperaturas que en algunos casos las mínimas llegan hasta los 20 grados, se acercan a los 20 grados bajo cero, 19-20 grados bajo cero por la noche. Espesores también de 30, 40, 50 centímetros de nieve, incluso en el centro de las ciudades de la región. Y tenemos, pues esta mañana eran 1.816 pueblos que estaban incomunicados por la nieve. Posiblemente la cifra haya incluso aumentado en las últimas horas. Pueblos incomunicados por la nieve, 1.816 solo en estas provincias que os hemos dicho del oriente de Turquía, en estas 7 provincias del este de Turquía. Si nos fuéramos a toda Turquía tendríamos, por supuesto, muchísimos más pueblos incomunicados. Pero es en estas provincias, en el oriente, donde está, como es habitual, por otro lado, durante otros años, donde está lo peor de las nevadas. También en estas zonas afectadas, pues tenemos cierre absoluto de colegios. Se ha suspendido toda actividad educativa y también se está recomendando a los ciudadanos que eviten coger el coche, que eviten desplazarse salvo que sea necesario, y que si lo hacen pues usen el transporte público, y en caso de usar un vehículo privado, siempre por favor usando neumáticos para nieve y cadenas. También en la región del Mar Negro, en la costa norte del país, pues tenemos problemas por la nieve, aunque en estas zonas no es tan grave como en la zona oriental y se limita más a ciertas áreas, sobre todo en las zonas montañosas. También es verdad que en la región del Mar Negro pues es muy montañosa, con lo cual casi pues tendríamos toda la región afectada.
Pero bueno, no es tan extremo el caso como en las provincias orientales, como decíamos. Lo peor en la región del Mar Negro está en las provincias del occidente, del oeste del Mar Negro. En lugares como, en provincias como Kastamonu, tenemos más de 300 pueblos aislados por las nevadas. También en Samsun tenemos problemas por la nieve. Ha habido accidentes bueno, no graves, por lo menos hasta ahora no graves. Muchos vehículos, sobre todo muchos vehículos varados, atascados en las carreteras. Y por ahora, ¿quién se está librando de estas nevadas? Pues principalmente las provincias del oeste, de la costa del Egeo, y sobre todo las provincias del sur de Turquía, donde la nieve por ahora, y la previsión es que siga así, solo se ha visto en áreas altas de montaña, pero los centros urbanos, las principales localidades y ciudades en cotas más bajas están librándose totalmente de la nieve. Y respecto a este tema, pues nada, recomendaros que os mantengáis informados en todo momento a través de nuestra web, por supuesto, donde os vamos a ir siguiendo, ofreciendo todo tipo de información, de información útil para conocer pues el estado de vuelos, el estado de los aeropuertos, la situación en general en ciudades como Estambul. De hecho, tenéis en la última noticia que hemos publicado hoy un link a una webcam de la Plaza Taksim, donde podéis comprobar de primera mano cuál es la situación en el centro mismo de la ciudad. Taksim está pues, a unos 90-100 metros de altura, no está a mucha altura, y esta tarde pues, ahí seguía cayendo la nieve con bastante intensidad. Bueno, y yéndonos a otros temas, aunque obviamente las nevadas están copando la actualidad por razones obvias en Turquía en los últimos días, hablar también de política, porque teníamos una noticia que se producía hoy, que se producía este viernes, una noticia de ámbito político, referida al principal partido de la oposición en Turquía y referida precisamente al actual alcalde metropolitano de Estambul, que es de la oposición, que es miembro del Partido Republicano del Pueblo, del CHP, principal partido de la oposición turca. Y es que el alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha confirmado, ha anunciado que quiere ser candidato a las elecciones presidenciales que está previsto que se celebren en Turquía en el año 2028. De cara a estas elecciones, el partido CHP, el principal partido opositor en Turquía, ha convocado para el próximo 23 de marzo unas elecciones primarias en las que las bases van a elegir al que será el candidato a las elecciones presidenciales, a la presidencia de la República en el año 2028, dentro de 3 años. Bueno, de cara a esas primarias, por ahora, posiblemente los dos candidatos con más fuerza y que serían los principales rivales al alcalde metropolitano de Estambul, por un lado, el propio secretario general del partido, el del CHP, Özgür Özel, y por otro lado el alcalde metropolitano de Ankara, Mansur Yavaş, que es un alcalde bastante popular, con mucho éxito en las últimas elecciones y obviamente un peso pesado, una figura de mucho peso en el partido. Pues bueno, ambos han anunciado que no se van a presentar a esas primarias de marzo para postularse como candidatos a las elecciones presidenciales en Turquía del año 2028. Por tanto, esas primarias, de las que saldrá el candidato oficial del partido, del principal partido de la oposición, a esas presidenciales dentro de 3 años, veremos quiénes son los candidatos, pero por ahora precisamente el que tiene más peso, más fuerza, es el alcalde metropolitano de Estambul, que también es un peso pesado en el partido y que anunciaba, como decíamos hoy, que había ratificado su candidatura para esas primarias. Para ello ha contado con el apoyo de 116 diputados del partido. En principio, cualquiera de los afiliados al CHP, que tiene 1,6 millones más de 1,5 millones de afiliados tiene CHP en Turquía, cualquiera de esos afiliados teóricamente puede presentarse a esas elecciones primarias en marzo. Pero, ojo, porque necesitan
para hacerlo, el aval por escrito de al menos 20 diputados del partido. Entonces, obviamente no puede hacerlo cualquiera, tiene que ser personas de cierto renombre. Será difícil, hay que decirlo, ver a otro candidato con tantos apoyos, como esos 116 apoyos entre los diputados del partido. Será difícil ver a otro candidato con tantos apoyos como el alcalde de Estambul, como Ekrem İmamoğlu. Por tanto, el anuncio de su candidatura hoy prácticamente le deja la vía libre, salvo sorpresas de última hora, para que sea finalmente el candidato designado por el partido en esas primarias para presentarse a las elecciones. Elecciones en 2028, recordemos, en las que podría medirse el actual alcalde de Estambul a Erdogan. Hace poco hablábamos en este podcast, también en nuestra web, emismatole.com, que es cierto que constitucionalmente Erdogan no podría presentarse a un tercer mandato, pero en las últimas semanas, bueno, a raíz de unas declaraciones sobre todo que realizó a mediados de enero, el propio Erdogan, su partido, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, planteó abiertamente, en declaraciones a la prensa, la posibilidad de que Erdogan repita como candidato en el año 2028, que opta un tercer mandato. Ya decimos que según la Constitución no podría hacerlo, por tanto, para conseguirlo, Erdogan o su partido tendrían que conseguir el apoyo de otras formaciones políticas para lograr la mayoría suficiente en el Parlamento para que se reformase la Constitución y se eliminase ese límite de 2 mandatos para los candidatos a presidencia de la República. Y decir por otro lado, además, que hay algunas voces, algunos analistas que están diciendo que el anuncio que ha hecho hoy el alcalde metropolitano de Estambul, Ekrem İmamoğlu, de que se va a presentar a esas elecciones en 2028 y que va a ser candidato, podría responder quizás a un intento de buscar algún tipo de inmunidad de cara a sus problemas judiciales. Y es que el actual alcalde de Estambul se enfrenta ahora mismo a una posible condena de hasta 7 años y 4 meses de prisión. ¿Por qué? Por unas declaraciones que hizo el pasado 20 de enero criticando al fiscal jefe Akin Gürlek, unas declaraciones en las que criticaba al fiscal por una investigación abierta contra el líder de las juventudes precisamente del partido, las juventudes del CHP, y por esas declaraciones la Fiscalía le acusa de un delito de amenazas y de intentar influir, de intentar presionar a la Fiscalía. Por esas declaraciones, como decimos, İmamoğlu, el actual alcalde, se enfrenta a esos 7 años y 4 meses de prisión, además de una posible condena, ojo, a la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El juicio, en principio, comienza el próximo mes de abril. Como esas primarias van a ser en marzo, hay algunas voces que están diciendo que, como este anuncio de última hora hecho hoy, İmamoğlu estaría buscando precisamente eludir o buscar algún tipo de inmunidad frente a ese juicio. Es cierto que hasta ahora İmamoğlu no había, por lo menos abiertamente, manifestado grandes intenciones de aspirar a ese cargo, de ahí que algunos analistas estén barajando precisamente que detrás de esta decisión pues esté ese objetivo. Y hablar por último, para ir cerrando este resumen de hoy, de un informe que ha presentado Naciones Unidas, lo presentó de hecho ayer jueves, un informe titulado El impacto del conflicto en Siria, presentado por concretamente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que pinta un panorama absolutamente desolador para la situación actual en el país árabe. Una situación que, según ese informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues presenta un escenario en Siria de un país absolutamente devastado, un país en el que tras 14 años de guerra civil, el informe asegura que Siria ha retrocedido 40 años en términos de progreso económico, social y humano. Y asegura ese informe que el país, tras la caída de Bashar al-Assad y tras esa devastadora guerra civil,
necesitará más de medio siglo para recuperar su economía a los niveles, ojo, a los niveles que tenía antes del conflicto, es decir, a los niveles en torno al año 2011. No estamos hablando de que dentro de ese medio siglo vaya a tener una economía pues pujante o que pueda lidiar con la de otros países de la región, incluso, no, hablamos de que dentro de medio siglo, más de medio siglo, recuperaría los niveles que tenía su economía en el año 2011. Bueno, en ese informe además se dan otros datos que nos dejan realmente en shock. Por ejemplo, que durante los 14 años de guerra civil, el Producto Interior Bruto de Siria ha perdido 800.000 millones de dólares hasta hundirse a menos de la mitad del valor que tenía en el año 2011. Además, si antes de la guerra el 33% de los sirios, 1 de cada 3 sirios aproximadamente, vivían bajo el umbral de la pobreza, hoy día actualmente son el 90% de los ciudadanos sirios, de las personas que viven en Siria, las que viven bajo el umbral de la pobreza. Además, los niveles de pobreza extrema, es decir, de aquellas personas que no pueden ni siquiera satisfacer sus necesidades más básicas, alcanzan al 66% de la población en Siria. Hoy día, dice el informe, hoy día 1 de cada 4 habitantes en Siria depende de la ayuda humanitaria internacional para poder salir adelante y para poder sobrevivir. En ese informe, Naciones Unidas señala además que la producción energética en el país se ha desplomado tras la guerra en un 80% y que un 70% de las centrales energéticas, de las plantas de energía del país están dañadas o han sido destruidas, lo que ha supuesto una reducción del 75% en la capacidad de la red eléctrica nacional en Siria. Concluye, por tanto, el informe que con los actuales niveles de crecimiento, que se estima ahora mismo que está en torno al 1,3% anual, la economía de Siria no recuperaría, repetimos, los niveles que tenía en 2011 hasta el año 2080. Cifras sin duda terribles que esperemos que además hagan reflexionar a muchos países que aún mantienen sanciones sobre Siria. Esperemos ver a Siria recuperándose de esa devastadora guerra civil. De hecho, el informe pide precisamente que se lleven a cabo inversiones masivas en Siria para lograr recuperar su economía tras el fin de la dictadura de Bashar al-Assad. Y hasta aquí vamos a llegar con el resumen de hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en nuestra web, en mismanatolia.com, y también en nuestros perfiles, en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.